Hola oyentes de Radio Sefarad. Nos comunicamos con Pascal Roy en Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, muy bien, aquí en pleno bullicio, aquí en Israel con las Hafganot, las manifestaciones que tienen lugar a diario, porque yo vivo cerca de la residencia del primer ministro y te digo que a diario hay manifestaciones, calles cortadas y el país está en ebullición. Sí, la verdad, y aparte que estábamos acostumbrados durante estos 75 años de existencia a situaciones tensas en Israel por problemas de seguridad con los árabes. Pero Ujú. aunque muchos lo vaticinaban, nunca se había dado un enfrentamiento interno tan fuerte, ¿no? Sí, efectivamente, es como unas manifestaciones que se distinguen de las anteriores, que se diferencian de las anteriores porque no son las típicas manifestaciones de la izquierda o del centro izquierda, más o menos radical, más o menos. Aquí realmente, como ya sabes, son muchas banderas israelíes en cada manifestación, o sea, casi cada manifestante tiene una bandera de Israel y realmente te cruzas con gente de todo, de toda inclinación, de izquierda, de derecha, todos con la convicción de que la reforma de la justicia puede traer al país en una merma de democracia, para decirlo de forma suave y diplomática. Ujú. Pero creo que es lo que motiva a la gente a salir, porque no son simples lemas que oímos, realmente la gente sale con conciencia y sabe que tocar a la justicia, que igual hay que tocar, hay que reformar algo de la justicia, pero no en el sentido tan profundo que quiere Netanyahu, ¿no? Y sus secuaces. Es como ahí dar un paso demasiado adelantado, diría. Entonces, en este contexto salieron el presidente Herzog, Yitzhak Herzog, hace una semana. Bueno, ya está saliendo mucho últimamente en los medios de comunicación y en la Knesset también se dirige a los Haber Knesset, a los diputados, se dirige a la nación para intentar buscar un consenso, para intentar que sí se reforme la justicia, pero no de forma tan radical como lo quiere el gobierno. Y también salió Yair Lapid, que fue el anterior primer ministro y que ahora es dirigente del partido Yesh Atid. Pues ambos salieron con una idea de propuesta de constitución, que es una, una constitución que falta a Israel. O sea, no sé si los oyentes se dan cuenta, pero es uno de los muy pocos países en el mundo que no tiene constitución. Se rige por otras vías, por leyes fundamentales, como se llaman, pero no tiene constitución. Y adivina cuántos países no tienen constitución en el mundo. No sé, yo sé que el Reino Unido es uno de ellos, pero no sé Exacto. quién más. Y Nueva Zelanda, cada Eh, uno por razones que distintas. también formó parte de la Commonwealth, es decir, es Sí, esa herencia inglesa. Bueno, Israel exacto. cuando era mandato británico también tenía ese vínculo. Quiero decir que Exacto. mientras no se dictan esas nuevas leyes básicas, pues sigue rigiendo de alguna manera el código británico, ¿no? Exacto, podemos ver ahí una herencia del legado británico que estaba aquí antes de Israel. En el Reino Unido es el parlamento que es soberano, se llama la soberanía parlamentaria, o sea, todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, derechos humanos, se rigen desde el parlamento. La, lo que llamaríamos el control de la constitucionalidad de algunas leyes pues se llevan a cabo desde el Parlamento, desde Westminster, y podemos decir que para Israel es esa herencia de la soberanía parlamentaria que rige el Reino Unido, pero también en la época de la creación del Estado, primero era una época de mucha incertidumbre,
sea, la guerra de independencia, la amenaza casi constante a diario, cotidiana de los estados árabes alrededor, pedían un ejecutivo fuerte. Y, y creo que también por ahí van los tiros. También en ese tiempo Ben Gurión era la voz dominante y el partido Mapai era súper dominante. Entonces, no se veía la cosa así como la vemos ahora con mucha oposición y con el juego así más democrático. En esa época había sensación de urgencia y también un partido súper dominante, ¿no? El Mapai, que después se convertirá en el partido Abodá. Y otra razón, según algunos historiadores, es que tampoco los partidos o las partes o las facciones religiosas, el pueblo religioso que formó parte también del país que Ben Gurión quiso integrar a toda costa, tampoco ellos veían con buenos ojos que un documento, una constitución suplante los preceptos de la Torá y del Talmud y de todo lo que conlleva ah, ah, los textos de la religión, ¿no? Y entonces, todo eso hizo que, bueno, se habló de una constitución y luego se dejó un poco de lado, hubo varios intentos a lo largo de la historia de Israel, pero nunca se ha llevado a cabo. Y entonces, Yair Lapid, para nombrar a quien más lo representa ahora o quien más lo quiere incentivar, pues cree que es una forma de salir de la crisis porque es tiempo de cohesionar la sociedad, ¿no? De buscar una forma de, ¿cómo decir? De dar como una columna vertebral al país, que es lo que es una constitución. Fíjate, en España, en la transición democrática, pues cuánto tiempo se invirtió en crear esa constitución que nunca dejó, que no dejó satisfecho a nadie casi, ¿no? Pero que llevó su tiempo y que al final sí bueno, se consiguió, ¿no? Pero una constitución es súper importante para un país, que es como las raíces de un país, los valores en los que se apoya. Y eso es lo que falta a Israel y es lo que algunos, como Yair Lapid, creen que es importante hacerlo. Pero te digo, se ha intentado a lo largo de la historia, pero no se ha hecho. Y Yo lo que también te tengo, quería, sí, mm, dime. no digo que lo que tengo entendido es que hay una serie de las que se llaman las leyes básicas, estas que comentábamos, como la ley del retorno, etcétera, que son leyes fundamentales que hoy en día creo que son una docena, unas 15. Yo estuve justamente en Israel en diciembre y estaba de visita en la Knesset y nos decían de que bueno, que se estaba pensando que en torno, cuando se llegase en torno a las 20 leyes básicas, pues ya se podía sentar las bases de una constitución, pero me parece que van a tener que hacerlo un poquito antes, ¿no? Sí, sí, parece ser, sí. La primera ley fundamental precisamente se llama la Knesset y fue en el 58. Y Claro, después y fueron varias leyes, sí, sobre las instituciones, ¿no? las Que fueron instituciones, la modificadas. bandera, el escudo, Exacto. etcétera, etcétera. El Pero claro, gobierno, la economía. Ujú. una de las cosas que también ha evitado que en estos años eh, se traslade, digamos, la actualidad o la ley en Israel a una constitución es, entre otras cosas, decir cuál es exactamente el territorio de Israel. Porque esto ya de por sí es un problema, porque esto en Israel al menos se dice que los territorios que en la prensa llaman territorios palestinos son territorios Sí, en disputa, pero hay sí. partidos políticos, los de ultraderecha, que directamente dicen que esos Sí. territorios también son Israel. Es decir, ya no es un problema de discutir qué palabra es más acertada, sino hasta dónde llega Israel, por ejemplo, ¿no? Sí, pues mira, eso sería otro escollo para una futura constitución exactamente, o sea, delimitar las fronteras, incluir a Judea y Samaria o no, y sí, efectivamente es complicado, pero tal vez se podría posponer, esta cuestión se podría posponer, no lo sé.
no lo sabemos, ¿no? Todavía. Pero a lo que iba a decir es que, como te decía, se ha intentado a lo largo de la historia y Yair Lapid tampoco en su discurso de hace unos días dio mucha precisión, o sea, no aportó mucha precisión. Es como, bueno, de forma general habría que hacer una constitución, pero los puntos que ha resaltado son interesantes, sin embargo, que es, primero, ah, poner en un texto o subrayar en un texto la importancia de la supremacía de las leyes fundamentales, ¿no? Que todos estamos de acuerdo, existen leyes fundamentales, leyes que se llaman también leyes básicas, y que tienen que ver con las instituciones, perdón, del Estado, pero también con derechos humanos. Y él quiere añadir más derechos humanos, ¿no? O sea, la- las, las últimas leyes fundamentales sobre derechos humanos es dignidad humana y libertad, en el 92. También la libertad de ocupación, y aquí hablo de la ocupación de cada ciudadano y habitante a practicar una ocupación, un oficio, una actividad comercial. Pero hay que añadir más, ¿no? Ah, y entonces, ese es el primer punto. O sea, esas leyes fundamentales no se tocan. Y, y hay que dejar a la Corte Suprema la posibilidad de controlar lo que llama, diríamos, la constitucionalidad de leyes. O sea, por ejemplo, la Knesset emite una ley y ahí está la Corte Suprema para averiguar si esa ley es conforme con esas leyes fundamentales. Y lo que tenemos en otros países, en España, por ejemplo, que es la Corte Constitucional, pues no existe esa Corte como tal, pero lo hace de oficio la Corte Suprema y eso no hay que tocar, según él. Luego, en el ámbito de una negociación que se puede llevar a cabo para la reforma judicial, se puede hablar de cómo conseguir mejorar, cómo conseguir que el gobierno esté satisfecho con otros matices en la Corte Suprema, para que no parezca demasiado de un lado ni de otro, pero no dejar al gobierno la posibilidad de controlar ni la Knesset ni la Corte Suprema, que es un poco de eso que se trata, ¿no? La reforma judicial, si se lleva a cabo hasta el final, como se está haciendo ahora, porque ya hemos tenido la segunda lectura ayer y se está llevando a cabo esa reforma cuyo problema grande es que el Ejecutivo, el gobierno, puede controlarlo y puede decir que no tiene esa capacidad de controlar si una ley es conforme con las leyes fundamentales, si una ley no contraviene a un derecho fundamental, a un derecho humano. Es un poco el problema, el, el meollo de la cuestión, digamos, ahora en ese intento de reforma. El segundo punto también tiene que ver con uno de los grandes problemas de Israel, que es, bueno, problemas entre comillas, lo pondría yo, que es que resalta Yair Lapid, que es que también en la Constitución habría que determinar un ratio, una tasa, un número de ultraortodoxos, de Haredim, que podrían dedicarse a estudiar la Torah, porque el avance demográfico hace que hay cada vez más hombres que no contribuyen a la sociedad, no contribuyen a la economía de Israel, porque se dedican a estudiar la Torah, y, o sea, que no aportan económicamente y reciben fondos del Estado para eso. Entonces, esto también habría que, ah, ¿cómo decir? Habría que regularizarlo. determinar en la Constitución, sabiendo que, según todos los cálculos, dentro de 10 años habrá 16% de la población que será ultraortodoxa, que puede ser un problema para la economía, o sea, un problema grave, grande, ¿no? Y el tercer punto sería, como ya he empezado a hablar de eso, que es como um,
definir las posibilidades del control judicial de la legislación que sale de la Knesset, ¿no? Es un poco, ya Yair Lapid como Herzog están dispuestos a negociar, ¿no? El contorno de, de la reforma. Están dispuestos a negociar, pero no de tal forma que el gobierno se salga con la suya, que al final ah, se limite el poder de la justicia para controlar esas leyes, que es un poco, o sea, para que los oyentes entiendan que es muy importante que siga la separación de poderes. Es decir, el Ejecutivo ejecuta, que es el gobierno. El legislativo, el poder legislativo, que es la Knesset aquí, el Parlamento, legisla. Y el poder judicial, los tribunales, las cortes, controlan la aplicación de las leyes y controlan la constitucionalidad, en el caso de la Corte Suprema, la constitucionalidad, la constitucionalidad de las leyes que salen de la Knesset, ¿no? Entonces, son los puntos que él ha resaltado. Y un último punto que, un poco fuera de la Constitución, sería acompañar también este proceso de creación de Constitución con una mayor educación de los jóvenes a los valores democráticos. También lo ha resaltado en su discurso, ¿no? O sea, la importancia de hablar de los derechos de igualdad, de derechos de la mujer, de LGBT, y también sobre la sociedad árabe que vive en Israel. O sea, también acompañar esto de lo que, según él, falta, es decir, más educación sobre esos valores, ¿no? Ujú. Así que, bueno, Bueno, vamos a ver si sale. claro, De momento, algunos se pronuncian a favor, como a Víctor Lieberman y otros antiguos miembros del gobierno anterior. sí, lo que digo es que por una parte, por lo que se ve, casi todo el mundo está de acuerdo en que determinada reforma judicial en el Poder Judicial sería beneficiosa, porque también muchas veces están en una especie mm, de palacio de mármol, de cristal, al margen de la propia Ujú, sociedad, ¿no? Pueden aislarse demasiado incluso del poder político. Pero otra cosa ujú, es que dejen de existir como un poder independiente, porque tú mencionabas sí, esto de, por ejemplo, aquí en España, pues cuando hay nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, y aquí sí hay una constitución, ujú, pues los nombramientos los hacen en general a un acuerdo de partidos del Congreso, pero no sí, un solo exacto. partido que es el que en ese momento tiene la mayoría, porque evidentemente eso eh, actúa en contra del propio principio de la igualdad ante la ley, ¿no? Sí, exacto. Es como, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional de España, pues ah, diputados de las Cortes, o sea, diputados sí, de las Cortes, diputados del Senado, o sea, senadores, y también el gobierno. O sea, que es como, hay una mezcla de participantes, o sea, de instituciones que toman parte en la votación final, ¿no? Y también el Consejo General de Justicia vota a favor de tal o tal candidato para que haya como pues un reflejo de la sociedad a través de las instituciones que también sean profesionales y que también sean conocidos por su independencia, ¿no? Entonces sale de las Cortes, sale del Senado. Ah, creo que es lo que se intenta hacer, es lo que se ha intentado hacer en Israel. Es decir, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema hasta ahora, pues también emanaban de la Knesset, emanaban del gobierno, emanaban de las asociaciones de abogados también. O sea, que había como una mezcla de intervenientes,
pero con la reforma se quiere cambiar esto para dar más peso al gobierno, o sea, que al final sea el gobierno que diga quién formará parte, que tendrá la última palabra, ¿no? Es un poco Ujú. lo que se intenta cambiar, no solo a nivel de Corte Suprema, que esto ya de por sí es grave, sino para todas las instancias judiciales. Sabemos que en este caso el primer ministro es juez y parte, o sea, entre comillas, juez y parte, porque sabemos que le viene a dedo esto, le vendría a dedo. Entonces, o sea, la gente que sale a la calle todos los días se da cuenta de que les están tomando el pelo, porque no puede ser que el gobierno, es decir, que el primer ministro a través de su gobierno cambie esto a su favor, porque esto sería como, Sí, porque tiene ah, juicios pendientes que están sí, tramitando, o sea, que ya han empezado y que son sobre temas graves, ¿no? 3 casos de corrupción que podrían inhabilitarlo malversación. para gobernar. Y también tiene como socio de gobierno a un partido cuyo presidente y que ha pretendido ser ministro, también según la ley actual, pues no puede serlo porque fue condenado en firme, pero que como no Si fue a la hablamos de cárcel. Arguederi, ¿no? Claro, claro, pero que ahora le buscan la vuelta como diciendo, bueno, pero él llegó a un acuerdo que no iba a la cárcel, aunque sí fue condenado como culpable. Es decir, aquí ya no se Sí, habla de si estuviste en la cárcel o si, por ejemplo, uno está enfermo y no puede ir a la cárcel, pero igual está condenado, ¿no? Entonces, esa es la limitación. Y estos juegos de la ley por encima de la lógica también es algo que ha supuesto como una especie de línea roja en la sociedad, ¿no? Porque en Israel han habido en el pasado manifestaciones de tinte político, especialmente en ujú. época de elecciones, manifestaciones a favor de la paz o Ujú. negociaciones o lo que sea, pero contra cuestiones que tienen tanto que ver con la propia estructura del Estado, yo creo que nunca había pasado. No, nunca había pasado. Y o sea, que me permitas volver al caso de Arguederi, si es el mejor ejemplo. Es decir, si pasa la reforma, un candidato a ministro como Arguederi, que fue condenado a penas de, perdón, a penas de cárcel de unos años por fraude fiscal, ah, pues podría ser ministro, porque la Corte Suprema dijo que según la ley de Israel, un ministro que ha sido condenado no puede ser ministro. O sea, un candidato a ministro no puede ser ministro al final, porque ha sido condenado. Es decir, si cambiamos las reglas de juego, entonces cualquier, cualquier delincuente, diría yo, podría ser ministro, que vale, o sea, podemos aceptar esto, pero creo que la sociedad no está dispuesta. Entonces, No, por eso sale a bueno, la calle. claro, es que esto es una cuestión ya que va más allá de la lógica, tiene que ver con la moral y con la historia de un país, ¿no? Y es una pena Claro. porque tantas veces hemos mencionado esto de que Israel es la única democracia en Oriente Medio y con una reforma así, pues sería menos democrática. Sí, es lo que vemos en los lemas, en las pancartas, en los gritos de la gente. O sea, son las dos palabras que más salen, que es democracia, o sea, defensa de la democracia y dictadura, o sea, luchar contra la dictadura. Y está a la orden del día. O sea, salgo yo ahora que hay ahora y lo veo en los carteles de la gente que se manifiesta, ¿no? Es un poco mm, lógico, yo creo, que la gente salga ahora. Y vamos a ver cómo termina todo esto. Bueno, lo seguiremos de cerca y Lo esperamos seguiremos, que eso es. si pasa algo importante o que nos puedas contar, volveremos a contactar para seguir hablando del tema. Muchas Muy bien. gracias, Pascal Roa, y hasta la próxima. Hasta la próxima.